En el brutal invierno de 1867 en el territorio de Wyoming, una viuda traicionada y su pequeña hija luchan contra la muerte en la inmensidad helada, hasta que un colono solitario con un corazón roto las encuentra. Esta es la historia de Margaret Turner, James McCready y la pequeña Lily, tres almas perdidas que descubren que el amor verdadero no solo sana las heridas del pasado, sino que puede florecer incluso en los lugares más desolados de la tierra. El viento aúlla como un lobo hambriento a través de las montañas de Wyoming, llevando consigo la promesa de una muerte blanca y silenciosa. Es diciembre de 1867, y en esta tierra despiadada donde solo los más fuertes sobreviven, tres corazones rotos están a punto de encontrar su camino hacia la redención. Capítulo 1. La traición. El humo se alzaba perezosamente de la chimenea de la cabaña de los Turner, creando un contraste cruel con el frío que cortaba como cuchillas en el aire matutino. Margaret Turner apretó el chal contra su pecho mientras observaba a su cuñado, Thomas, cargar sus pocas pertenencias en el carromato desvencijado. «Por favor, Thomas». Su voz se quebró como cristal en el aire helado. «Esperemos hasta la primavera. Lily apenas tiene 6 años». Thomas Turner, un hombre de rostro duro curtido por años de resentimiento, no levantó la vista de las maletas que arrojaba sin cuidado. «Ya hemos sido demasiado generosos contigo, Margaret. Mi hermano está muerto hace 1 año, y esta tierra necesita un hombre que la trabaje, no una mujer inútil y su cría». Las palabras golpearon a Margaret como puñetazos físicos. Durante 12 meses había trabajado esa tierra tan duro como cualquier hombre. Había cuidado el ganado, reparado cercas, y mantenido la casa que había compartido con su amado esposo Robert. Pero para la familia Turner, ella nunca había sido más que una boca que alimentar. «Mamá». La vocecita de Lily tembló desde la puerta de la cabaña. La pequeña se aferraba a su muñeca de trapo, sus ojos azules, exactamente como los de Robert, brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. «¿Nos vamos de casa?» Margaret sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Se arrodilló junto a su hija, tratando de sonreír a través de su propio dolor. «Vamos a hacer un viaje, mi amor, una aventura». «Aventura», Thomas escupió con desprecio. «Llámalo como quieras, pero esto es justicia. Esta familia ya no puede cargar con ustedes». Sarah Turner, la esposa de Thomas, apareció en el umbral con una expresión de falsa compasión que no engañaba a nadie. «Le hemos dado dinero suficiente para llegar al pueblo, Margaret, y algunas provisiones. No podemos hacer más». Margaret miró las provisiones. Un saco de harina que no duraría 1 semana, algo de tocino rancio, y una manta raída. El dinero consistía en algunas monedas que no alcanzarían ni para una noche en la pensión del pueblo más cercano. «Robert te amaba», susurró Margaret, haciendo un último intento desesperado. «Era tu hermano». Por primera vez, Thomas se detuvo. Sus ojos se endurecieron aún más, si eso era posible. «Mi hermano era un tonto sentimental, y tú eres la prueba de ello». El carromato se alejó por el sendero helado, dejando tras de sí solo las huellas en la nieve y el eco del llanto silencioso de una mujer que había perdido todo 2 veces. Margaret sostuvo a Lily contra su pecho mientras observaba desaparecer la única casa que la niña había conocido. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Lily, su aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido. Margaret no tenía respuesta. El pueblo más cercano estaba a 2 días de camino a pie, y las tormentas de invierno en Wyoming eran legendarias por su crueldad. Pero tenía que intentarlo. Por Lily, tenía que intentarlo. «Vamos hacia algo mejor, mi niña», murmuró, aunque las palabras sonaron huecas incluso para ella misma. Capítulo 2. El camino hacia la desesperanza. El primer día caminaron hasta que los pies les dolieron dentro de las botas gastadas. Margaret llevaba el equipaje improvisado mientras Lily se aferraba a su falda, luchando por mantener el paso. El viento había comenzado a soplar más fuerte, trayendo consigo el olor inconfundible de la nieve. Cuando el sol comenzó a declinar, pintando el cielo de un naranja ominoso, Margaret sabía que necesitaban refugio. Encontraron una pequeña cueva en un afloramiento rocoso, apenas lo suficientemente grande para las dos, pero al menos las protegía del viento cortante. «Tengo frío, mamá», murmuró Lily, acurrucándose contra el costado de Margaret. «Lo sé, mi amor, yo también». Margaret envolvió a su hija en la manta raída, reservando para sí solo su chal. «Cuéntame sobre tu muñeca. ¿Cómo se llama hoy?» Era un juego que jugaban. Cada día, la muñeca de trapo tenía un nombre nuevo y una nueva aventura. Lily sonrió débilmente, su carita pálida pero aún llena de la inocencia de la infancia. «Se llama Esperanza, y ella no tiene miedo porque sabe que las aventuras siempre terminan bien».
Margaret sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. No podía permitirse llorar. No ahora. La segunda noche fue peor. La nieve comenzó a caer en gruesos copos que se acumulaban rápidamente. Margaret había racionado cuidadosamente su comida, pero Lily necesitaba más de lo que ella podía darse el lujo de dar. La pequeña tosía ahora. Una tos seca que sonaba demasiado frágil en sus pequeños pulmones. «Mamá, ¿papá nos está viendo desde el cielo?», preguntó Lily mientras se acurrucaban juntas bajo la manta insuficiente. «Sí, mi niña, papá nos está cuidando. ¿Crees que está enviando a alguien para ayudarnos?». Margaret cerró los ojos, sintiendo el peso de una responsabilidad que parecía imposible de llevar. «Eso espero, Lily. Eso espero». Capítulo 3. El extraño en la tormenta. James McCreary había cabalgado estos senderos durante 3 años, siempre solo, siempre moviéndose. Su caballo, un robusto Mustang llamado Thunder, conocía el territorio tan bien como él, y ambos podían sentir la tormenta que se aproximaba. A los 32 años, James llevaba las cicatrices de una vida dura grabadas tanto en su rostro como en su alma. La guerra le había quitado más que una pierna. Se movía con una ligera cojera que apenas se notaba hasta que hacía frío. Le había arrebatado su fe en la bondad humana. Había visto demasiada muerte, demasiada crueldad. Su esposa y su hijo habían muerto de fiebre mientras él luchaba en campos de batalla lejanos, y cuando regresó a casa, encontró solo tumbas y recuerdos que dolían demasiado para soportar. Ahora vivía solo en una cabaña que había construido con sus propias manos, comerciando con pieles y viviendo de la tierra. No necesitaba a nadie, y nadie lo necesitaba a él. Era más simple así. Pero mientras Thunder navegaba cuidadosamente por el sendero cubierto de nieve, James vio algo que lo hizo detenerse. Huellas en la nieve, pequeñas, demasiado pequeñas para ser de un adulto solo. «¿Qué diablos?», murmuró, desmontando para examinar las marcas más de cerca. Las huellas contaban una historia que hizo que algo se revolviera en su pecho, algo que había tratado de enterrar durante años. Una mujer y una niña, caminando hacia el desierto en pleno invierno. Las huellas más pequeñas arrastraban ocasionalmente, como si el niño estuviera luchando por mantenerse al día. James sabía que debía seguir su camino. No era asunto suyo, pero algo en esas huellas, la determinación desesperada que revelaban, lo persiguió mientras remontaba a Thunder. La tormenta golpeó esa noche con una furia que hizo temblar incluso a los árboles más fuertes. James se refugió bajo un saliente rocoso, maldiciendo su decisión de seguir las huellas. Para cuando amainara la tormenta, probablemente no quedaría nada que encontrar. Pero cuando llegó la mañana, cristalina y brutal en su belleza, James siguió buscando. Los encontró al mediodía. Margaret estaba acurrucada sobre Lily, usando su propio cuerpo como escudo contra el frío asesino. Ambas estaban tan inmóviles que por un momento terrible, James pensó que llegaba demasiado tarde. Luego Margaret se movió ligeramente, levantando la cabeza con un esfuerzo que parecía sobrehumano. Sus ojos, del color del cielo de verano, se encontraron con los suyos, y James vio en ellos algo que no había visto en años: esperanza pura y desesperada. «Por favor», susurró, y fue apenas un hilo de sonido. «Mi hija, ayude a mi hija». James no dijo una palabra. Se acercó, evaluando rápidamente la situación. La niña estaba inconsciente pero respirando. Hipotermia, sin duda, pero aún no demasiado tarde. Sin ceremonia, levantó a Lily en sus brazos, sintiendo lo ligera que era, lo frágil. Luego se volvió hacia Margaret, quien luchaba por ponerse de pie. «¿Puedes montar?», preguntó, su voz áspera por el desuso. Margaret asintió, aunque claramente cada movimiento le costaba un esfuerzo tremendo. «Puedo hacer lo que sea necesario por mi hija». Algo en la manera en que lo dijo, la fiereza absoluta a pesar de su debilidad, despertó algo en James que había creído muerto para siempre. Capítulo 4. Refugio. La cabaña de James era espartana pero sólida, construida para resistir los inviernos más crueles de Wyoming. El calor que emanaba de la chimenea de piedra golpeó a Margaret como una ola, tan intenso después del frío brutal que casi la hizo caer. «Lleva a la niña cerca del fuego», ordenó James, su voz aún áspera pero no impaciente. «Pero no demasiado cerca. El calor súbito puede ser peligroso». Margaret se arrodilló junto al fuego, sosteniendo a Lily contra su pecho. Su hija seguía inconsciente, pero su respiración parecía un poco más fuerte, un poco más regular. James se movía por la cabaña con eficiencia silenciosa, calentando agua, preparando mantas, organizando suministros médicos básicos con la precisión de alguien que había visto demasiados heridos. «¿Cómo se llama?», preguntó sin volverse.
Lily. Lily Turner. Margaret dudó. Yo soy Margaret. James asintió pero no ofreció su propio nombre. En su lugar se acercó con una taza de caldo caliente. Bebe esto. Despacio. El caldo estaba delicioso. Carne real, verduras, especias que Margaret no había probado en meses. Sintió que las lágrimas amenazaban con caer nuevamente. Gracias, susurró. No sé cómo agradecerle. No me agradezcas todavía, interrumpió James. La niña necesita calentarse gradualmente. Va a ser una noche larga. Y lo fue. Lily despertó cerca de la medianoche, desorientada y asustada. Lloró por su muñeca, que se había perdido en algún lugar del camino, y Margaret sintió que su corazón se rompía una vez más al ver la pérdida en los ojos de su hija. James desapareció en el rincón donde parecía tener su espacio de trabajo. Regresó con algo en las manos, una pequeña figura tallada en madera de pino. Era tosca pero claramente hecha con cuidado, una pequeña muñeca con una falda grabada y una sonrisa simple. No es gran cosa, murmuró, ofreciéndosela a Lily, pero hasta que podamos encontrar tu muñeca. Lily tomó la figura tallada con ojos grandes de asombro. Es hermosa, susurró. ¿La hizo usted? James asintió brevemente, luego se alejó como si el momento lo hubiera incomodado. Esa noche, mientras Lily finalmente dormía apaciblemente junto al fuego, Margaret permaneció despierta, observando a su extraño salvador. James se sentaba en una silla cerca de la ventana, limpiando un rifle con movimientos automáticos, pero sus ojos ocasionalmente se posaban en Lily con una expresión que Margaret no podía descifrar. ¿Por qué nos ayudó?, preguntó suavemente. James se detuvo en su limpieza, pero no levantó la vista. Parecían necesitar ayuda. Mucha gente necesita ayuda. No todo el mundo actúa. Esta vez James sí la miró, y Margaret vio algo en sus ojos. Dolor tal vez o reconocimiento. Supongo que algunas huellas en la nieve son difíciles de ignorar. Capítulo 5. Aprendiendo a confiar. Los días se convirtieron en una semana, y luego en 2. La tormenta había sido seguida por otra, y luego otra, como si el invierno mismo estuviera conspirando para mantener a los tres juntos en la pequeña cabaña. Margaret se recuperó lentamente, pero Lily floreció bajo el cuidado constante y la calidez. La pequeña siguió a James por la cabaña con curiosidad infantil, haciéndole cientos de preguntas que él respondía con paciencia sorprendente. ¿Por qué cojea?, preguntó Lily un día con la franqueza brutal de los niños. Lily, Margaret la reprendió, mortificada, pero James solo sonrió, la primera sonrisa real que Margaret había visto en su rostro. Estuve en una guerra pequeña. A veces las guerras te dejan marcas. Duele, a veces, pero no tanto como solía doler. Margaret notó cómo James interactuaba con Lily, gentil pero sin condescendencia, tratándola como una persona pequeña en lugar de como un juguete frágil. Era claro que había sido padre antes. Una noche, después de que Lily se durmiera, Margaret finalmente reunió el valor para preguntar: ¿tenía usted una familia? James se puso rígido, su cuchillo de tallar deteniéndose en el pedazo de madera que había estado trabajando. Por un momento Margaret pensó que no respondería. Tuve, dijo finalmente, una esposa, un hijo. ¿Murieron en la guerra? Murieron mientras yo estaba en la guerra. Fiebre. Su voz era plana, despojada de emoción. Cuando regresé a casa, llevaban 6 meses enterrados. Margaret sintió que su corazón se encogía. Lo siento mucho. James se encogió de hombros, pero Margaret pudo ver la tensión en sus hombros. Fue hace mucho tiempo. El dolor no se mide en tiempo, dijo suavemente. Se mide en amor. Y el amor no tiene expiración. Esta vez, James levantó la vista, y Margaret vio algo vulnerable en sus ojos antes de que volviera a endurecerse. ¿Qué pasó con tu esposo?, preguntó, cambiando el tema. Margaret le contó sobre Robert, su bondad, su risa, cómo había convertido cada día ordinario en una pequeña aventura. Le habló de la enfermedad que se lo había llevado demasiado pronto, y de la traición de su familia. Los Turner nunca me quisieron, admitió. Pensaban que Robert había hecho una mala elección al casarse conmigo. Supongo que solo estaban esperando la oportunidad de probarlo. Su pérdida, murmuró James, y había algo en su voz que hizo que Margaret lo mirara con sorpresa. Sus ojos se encontraron a través de la luz dorada del fuego, y por un momento, algo pasó entre ellos, un reconocimiento, una comprensión. Ambos habían amado profundamente, y habían perdido todo. Ambos habían sido traicionados por aquellos en quienes confiaban, pero ambos seguían aquí, seguían luchando, seguían encontrando maneras de cuidar a una pequeña niña que necesitaba que fueran fuertes. Capítulo 6. Flores en la nieve. Marzo llegó con promesas tímidas de primavera.
aunque la nieve aún cubría el suelo. Lily había crecido durante su tiempo en la cabaña, no solo físicamente, sino en confianza y alegría. Había vuelto a reír, un sonido que llenaba la cabaña de una calidez que ningún fuego podría igualar. Margaret también había cambiado. La desesperación constante que había llevado como una segunda piel había comenzado a desvanecerse, reemplazada por algo que casi no se atrevía a nombrar: esperanza. Y James estaba tallando más figuritas. Había hecho un caballo para acompañar a la muñeca de Lily, luego un perro, luego toda una familia de figuras pequeñas. Sus manos, Margaret había notado, nunca estaban quietas cuando estaba cerca de Lily, como si tallar fuera su manera de demostrar amor. «Tenemos que hablar sobre qué va a pasar después», dijo James una mañana mientras desayunaban. Su voz era cuidadosamente neutral. Margaret sintió que su estómago se hundía. Había estado temiendo esta conversación, sabiendo que llegaría pero esperando poder posponerla para siempre. «Por supuesto», dijo, tratando de mantener su propia voz estable. «Hemos abusado de su hospitalidad demasiado tiempo». James frunció el ceño. «No se trata de eso». «Entonces, ¿de qué se trata?». Él la miró durante un largo momento, y Margaret vio algo que la sorprendió: miedo. James Macready, este hombre que había sobrevivido a la guerra y a la pérdida y a años de soledad, tenía miedo. «Puedes quedarte», dijo finalmente. «Si quieres. Las dos pueden quedarse». Margaret sintió que su corazón se saltaba un latido. «¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo que esta cabaña es demasiado silenciosa sin la risa de Lily. Estoy diciendo que he olvidado lo que se siente tener una razón para levantarse por las mañanas». Su voz se volvió más áspera. «Estoy diciendo que creo que me estoy enamorando de ti, Margaret Turner, y no sé qué diablos hacer al respecto». Las palabras colgaron en el aire entre ellos como algo físico, palpable. Margaret sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. «James», susurró. «Yo, mamá». La voz de Lily irrumpió en el momento desde el exterior. «Venga a ver, las flores están creciendo». Margaret y James se miraron, luego se dirigieron hacia la puerta. Lily estaba arrodillada en un parche de tierra donde la nieve se había derretido, señalando con emoción pequeños brotes verdes que empujaban valientemente a través del suelo aún frío. «Mire», exclamó Lily, «están creciendo en la nieve. Papá solía decir que las flores más hermosas crecen en los lugares más difíciles». Margaret sintió que su corazón se llenaba hasta desbordar. Se arrodilló junto a su hija, tocando suavemente los pequeños brotes. «Tenía razón, mi amor. Tu papá tenía razón». Cuando levantó la vista, James estaba mirándolas con una expresión que le quitó el aliento. No era solo amor lo que veía en sus ojos, era reverencia, como si fuera testigo de un milagro, y tal vez lo era. Capítulo 7. La elección. Esa noche, después de que Lily se durmiera, Margaret y James se sentaron juntos cerca del fuego. El aire entre ellos vibraba con todo lo que no se había dicho, todo lo que estaba esperando ser reconocido. «No sé si puedo hacerlo otra vez», admitió Margaret en voz baja. «Amar a alguien, confiar en alguien, duele demasiado cuando lo pierdes». James asintió, entendiendo perfectamente. «He estado muerto por dentro durante 3 años. Es más fácil estar muerto, no duele tanto. Pero Lily», Margaret miró hacia donde su hija dormía apaciblemente. «Ella me hace sentir viva. Su risa, su esperanza, me recuerda por qué vale la pena el riesgo». «Ella también me hace sentir vivo», admitió James. «¿Y tú?». «Dios, Margaret, tú me haces recordar quién era antes de que todo se rompiera». Margaret se volvió para mirarlo, viendo la vulnerabilidad desnuda en su rostro. «¿Quién eras?». «Era un hombre que creía en el mañana. Era un hombre que pensaba que el amor podía conquistar cualquier cosa». Su sonrisa fue triste. «Era un tonto, supongo». «No», dijo Margaret firmemente. «Eras un hombre que amaba profundamente. Eso no es estúpido, eso es valiente». Se miraron durante un largo momento, y Margaret pudo sentir el momento equilibrándose en el filo de una navaja. Podían retroceder, mantener sus corazones a salvo detrás de las paredes que habían construido, o podían saltar juntos hacia algo incierto pero hermoso. «Si hacemos esto», dijo James lentamente, «si intentamos construir algo juntos, tiene que ser real. No solo conveniencia, no solo supervivencia, real». «¿Qué es real para ti?», preguntó Margaret. James se acercó más, levantando una mano para tocar suavemente su mejilla. «Real es despertar cada mañana agradecido de que estés aquí. Real es querer ser un mejor hombre porque tú y Lily merecen lo mejor. Real es estar dispuesto a arriesgar mi corazón otra vez porque la alternativa, vivir sin ti, es peor que cualquier dolor». Margaret sintió que su respiración se entrecortaba. «James»,
Real es esto, susurró, y la besó. El beso fue suave, tentativo al principio, como si ambos estuvieran aprendiendo de nuevo cómo amar, pero luego se profundizó, se volvió más seguro, lleno de toda la esperanza y el miedo, y la promesa que ninguno de los dos había tenido el valor de verbalizar. Cuando finalmente se separaron, Margaret tenía lágrimas en las mejillas. ¿Es eso un sí?, preguntó James, su voz áspera con emoción. Es un sí, susurró Margaret. Es un sí a intentarlo, a arriesgar todo otra vez, a creer que tal vez, solo tal vez, el amor es suficientemente fuerte para sanar incluso los corazones más rotos. Epílogo. Cuando llega la primavera. 6 meses después, la pequeña iglesia en el pueblo había visto mejores días, pero para Margaret era perfecta. James estaba de pie al altar, incómodo en su traje prestado, pero sus ojos nunca dejaron los de ella mientras caminaba por el pasillo. Lily, ahora de 7 años y radiante de felicidad, esparció pétalos de flores silvestres delante de su madre. La muñeca tallada que James había hecho estaba cuidadosamente guardada en casa. Había sido reemplazada por nuevos juguetes, pero nunca olvidada. Era un símbolo de cómo el amor podía crear belleza incluso en los momentos más desesperados. ¿Tomas a James Macready como tu esposo?, preguntó el ministro. Margaret miró a los ojos del hombre que la había salvado, no solo de la tormenta, sino de una vida sin esperanza. Sí, dijo, su voz clara y fuerte, para siempre. Cuando James la besó como su esposa, Lily aplaudió con deleite, y Margaret pudo jurar que sentía la presencia de Robert allí con ellos, no con celos sino con aprobación, como si estuviera pasando el cuidado de su pequeña familia a manos que sabía que las protegerían y amarían. Después de la ceremonia, mientras celebraban con el puñado de amigos que habían hecho en el pueblo, Lily se acurrucó entre Margaret y James en el banco de la iglesia. ¿Ahora somos una familia de verdad?, preguntó, mirando a James con ojos grandes y esperanzados. James la levantó en sus brazos. Esta pequeña niña que había devuelto el propósito a su vida. Siempre fuimos una familia de verdad pequeña, desde el momento en que tu mamá y tú llegaron a mi puerta. Incluso cuando estábamos tristes, especialmente cuando estábamos tristes, dijo Margaret tomando la mano de James, porque ahí es cuando más nos necesitábamos. Esa noche, en su cabaña que ahora era verdaderamente un hogar, Margaret se quedó despierta escuchando los sonidos de su nueva vida, la respiración tranquila de Lily en su cama, los suaves ronquidos de James a su lado, el viento que soplaba suavemente a través de los pinos. Pero ya no era el aullido cruel del invierno, era el susurro cálido de la primavera, lleno de promesas y nuevos comienzos. Había aprendido algo en esos meses de supervivencia y sanación. El amor no siempre llega cuando lo esperamos. A veces llega cuando menos lo esperamos, cuando nuestros corazones están más rotos, cuando hemos perdido la fe en que las cosas buenas puedan sucedernos. Pero cuando llega, cuando el amor verdadero finalmente encuentra su camino hacia nosotros, no solo sana nuestras heridas, nos hace más fuertes de lo que jamás pensamos que podríamos ser. Y en los momentos más oscuros, cuando el viento sopla frío y el futuro parece imposible, el amor nos recuerda una verdad simple pero profunda. No importa cuán perdidos estemos, no importa cuán rotos parezcamos, siempre hay esperanza de que alguien nos encuentre. Siempre hay esperanza de volver a casa. Cuando el viento sopla frío, cuando todo parece perdido, cuando los corazones están rotos y el futuro es incierto, recordemos esta verdad. El amor no es solo una emoción, es una elección. Es la decisión valiente de abrir nuestros corazones incluso después de que han sido heridos. Es la fe inquebrantable de que mañana puede ser mejor que hoy. Y es la convicción de que ningún invierno, sin importar cuán brutal sea, puede durar para siempre. Porque al final, cuando llega la primavera, y siempre llega la primavera, las flores más hermosas crecen precisamente donde la nieve era más profunda.